Saludos, damos paso a una nueva temática. En esta ocasión se abordarán los principios de la doctrina social de la Iglesia, iniciando con el principio del bien común. Antes de conocer cuáles son los diferentes principios de la doctrina social de la Iglesia, es necesario conocer o al menos tener un poco claro en qué consiste nada más la palabra principio. La palabra principio proviene del latín principium, que significa origen, inicio, comienzo, y tal cual a lo mejor nosotros ya nos hemos dado cuenta, es una palabra que se suele utilizar con un significado moral, filosófico y ético, es decir, que cuando, por ejemplo, hablamos de qué es ser una persona integral, muchas veces una de las cualidades que se le atribuyen es que practica, primero que conoce y luego que practica una serie de principios, entendidos como normas, como formas de ver la vida que vayan a favor de una conducta decorosa o una conducta digna también. Claro está, otro significado puede ser como un punto de partida, como una base, y entonces acá vamos a entender los principios dentro de la asignatura como si estas bases o estas orientaciones generales que puede estar brindando la doctrina social de la Iglesia y que se pueden aplicar a las diferentes situaciones o realidades sociales de las que participamos en la vida cotidiana. ¿Cuántos y cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia? La verdad es que dependiendo de la bibliografía que consultemos, habrá bibliografía, como es el caso del DOCAT, que es una versión más juvenil y amigable o más accesible hasta cierto punto en cuanto al lenguaje, más que el compendio, pero claro, esta lo toma como base. Según esta literatura, son 4 los principios de la doctrina social de la Iglesia. No obstante, nosotros en la asignatura vamos a estar viendo 5, los cuales son el principio del bien común, del destino universal de los bienes, de la subsidiariedad, de la participación y de la solidaridad. Ahora, ¿qué pasa con el principio de la dignidad de la persona humana o de la personalidad? Esto se establece que ya está implícito dentro de los demás principios, es decir, que todos los principios en su conjunto y por separado lo que tratarán es de reconocer y promover la dignidad de la persona. Por eso es que a lo mejor no lo vamos a ver como un principio por aparte, sino que es prácticamente un eje transversal que acompaña todo el contenido y desarrollo de esta asignatura. Así, todos estos principios nos ayudan a comprender de mejor manera la realidad social, pero también nos ayudan a poder establecer qué es esa idea de justicia y de verdad en cada situación. Siguen vigentes porque, tal cual lo hemos visto ya en un inicio, dentro de los contenidos de la doctrina social de la Iglesia hay contenidos permanentes, que digamos es todo aquello que ya está contenido en la Sagrada Escritura, pero también hay contenidos cambiantes que se relacionan con las circunstancias históricas y sociales de cada momento, de cada época. Así, entonces, los principios son los mismos, o lo que dicen los principios es lo mismo, pero en el tiempo, pero todo dependerá de qué se está viviendo en cada momento histórico. Es decir, el tema del bien común no es algo de este siglo, sino que es algo que se viene promoviendo o al menos reconociendo a nivel político desde hace mucho tiempo, quizás desde la antigüedad, pero no es la misma forma, o podríamos decir hay nuevas formas de cómo ir promoviendo el bien común a comparación de a lo mejor de cuando se pronunció o al menos se estableció la idea por primera vez. Tampoco hay que ser muy instruido como para descubrir que toda sociedad debería desenvolverse en un marco legal, en un marco justo, etcétera. Y más allá de eso, viéndolo desde la perspectiva también cristiana, lo que mueve aquí es el amor, aquel mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Es decir, que si yo, por ejemplo, cuántas veces se habla de amar a Dios, al prójimo como a ti mismo, es decir, promover lo que se llama dentro del cristianismo la civilización del amor. Cuando yo amo de verdad, ese amor mueve a actuar también a favor de quienes a lo mejor estén en peores condiciones que nosotros. Todos los principios se relacionan entre sí, no están desconectados,
No se puede entender, por ejemplo, la solidaridad al margen o fuera del bien común, sino que, como iremos viendo, todos los principios tienen una fuerte conexión entre sí y cuando se aplican todos, digamos, a una misma situación, se pueden entender mucho mejor. Por ejemplo, en el caso de la familia, para todos es sabido que la familia es una realidad social básica, mínima, porque en la familia es como una pequeñita sociedad. Pero, tristemente, no en todas las sociedades a la familia se le ha dado el reconocimiento, la promoción y la protección que merece. Sabemos que la familia o la experiencia familiar es insustituible para cualquiera de nosotros, es decir, que no se concibe un ser humano que, bueno, claro, pueden existir muchos casos de familias desintegradas, de casos tristes donde hay personas que son abandonadas por sus mismos padres, o sea, vamos a poner también vamos a al menos ser conscientes de que existen esas realidades, pero quizá para la mayoría de nosotros hemos crecido en un seno familiar, porque allí hemos aprendido muchas de las costumbres, normas, valores que también nos caracterizan hasta el día de hoy. Además de eso, allí esa fue nuestra primera escuela, aprendimos lo básico de la vida y que inclusive nos acompaña hasta el día de hoy. Una de las cosas o uno de los valores, virtudes que más se nos enseña en la familia es la solidaridad en lo ideal, ¿no? Por ejemplo, se nos enseña a ayudar a los demás miembros de la familia cuando estén en necesidad. Por ejemplo, si hay algún miembro de la familia o del hogar que esté enfermo, pues se nos invita y se nos enseña a atenderlo en diferentes circunstancias. Sin embargo, también eso se nos enseña a hacerlo sin esperar nada a cambio. Nadie, por ejemplo, se encarga en lo ideal, ¿no? Y dentro de la rectitud está que, por ejemplo, si nosotros tenemos que cuidar a los abuelos porque ya no se pueden valer por sí mismos y pues tienen que venir a un hogar de un hijo para poder subsistir, y a nosotros se nos enseña que hay que atenderlos, pero no se nos enseña, y si eso es así, si se dan esos casos, pues qué triste, pero en una persona sensata, normal, por decirlo así, ayuda a las personas de la tercera edad, no porque esté pensando en que se va a quedar con los terrenos o con algún tipo de herencia, no se hace con esa finalidad, sino que se hace desde el amor y por amor, es decir, para, pues, también ser un poco signo del amor de Dios para estas personas que, pues, es normal que a lo mejor por su edad ya no van a estar en condiciones para poder valerse ni sobrevivir por sí mismos. Pero también entonces dentro de las familias se puede ejercer la solidaridad entre familias. Claro, también dejando un margen para que cada núcleo familiar actúe y se desarrolle como también lo posibilitan sus condiciones, y solamente cuando necesite ayuda de otras instancias, pues que se le preste. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, cada familia, papá y mamá, son los responsables primeros de la educación de sus hijos, pero también tienen esa libertad de poderlos educar, de poderlos criar como ellos consideren conveniente, siempre y cuando los preparen para eventualmente afrontar la vida por sí mismos, porque, bueno, posteriormente iremos viendo el tema de la familia y algunas situaciones un poco ya fuera de lugar que a veces se están dando en la actualidad, cuando muchas veces ya no se está corrigiendo a los hijos porque se cree que eso va en detrimento o eso pues les va a causar traumas, muchos daños, pero todos sabemos que necesitamos crecer también con la conciencia de que en la vida existen ciertos límites y que hay que respetarlos. Los principios tienen un carácter general y fundamental, se refieren a la realidad social en su conjunto, es decir, entre relaciones de dos personas, de una persona con su comunidad, de la comunidad con una persona, también el tema relaciones políticas, relaciones económicas. Y como ya se ha dicho, que la definición de los principios podría ser que varíe un poco a lo largo del tiempo, en la base se mantienen iguales. Los principios nos dan ciertas orientaciones o por qué deberíamos actuar según ellos. Sabemos que
por naturaleza somos seres sociales, que aunque de vez en cuando necesitemos aislarnos, a largo plazo esto no es sostenible. Es decir, vivir separados o demasiado individualizados como se nos promueve en la actualidad, pues al final no es tan viable, porque va a haber algún momento en el que sí o sí vamos a necesitar de los demás. Así que no nos podemos sentir del todo indiferentes o ir por la vida sin ver o estar atentos a las necesidades de los demás. Y no solamente estar atentos, sino que analizarnos de qué manera en nuestro propio entorno cada uno podría estar apoyando a quien lo necesite, ejerciendo la solidaridad, para que al final se promueva también el bien común. Pero no hemos definido todavía en qué consiste o qué se va a entender como bien común. Según la Gaudium et Spes, que es un documento, una constitución que se mostró en su momento, es del Concilio Vaticano II, afirma que el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es decir, que son todas aquellas posibilidades que nosotros tenemos. Claro, está regulado también por un marco político para poder vivir de acuerdo a nuestra dignidad, pero también desarrollarnos con libertad, con autonomía. El bien común abarca todas las dimensiones de la persona y a cualquier persona. Esto un poco también conecta con el tema de los derechos humanos. Parte del bien común es que nosotros tengamos la posibilidad de ejercer los mínimos y básicos derechos, la salud, la educación, el trabajo, etc. Así que conecta un poco, como decía, con los derechos humanos. Y si hay un entorno en donde nosotros, o si hay un entorno, un país, una municipalidad, etc., que de verdad esté preocupada por el bien común y porque éste se promueva en un grupo de personas, pues claro está, pasa por garantizar a las personas que puedan ejercer su libertad sin trabas. También parte del bien común es que cada uno de nosotros podríamos analizar quiénes a nuestro alrededor son de las personas más necesitadas y no solamente apoyarles allá eventualmente, sino que, bueno, por ejemplo, sabemos que el tema del trabajo es elemental y en vez, dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? En vez, por ejemplo, de regalar comida de una vez a una persona, dentro de lo que se pueda, puede que a veces sea muy difícil, también se podría mejor promover que esta persona trabaje y subsista por sí misma. Tampoco se trata de que nosotros vamos a resolver de una vez por todas el tema de la pobreza, porque eso es es de verdad algo bastante complejo y a lo mejor no esté en nuestras manos poderlo hacer de manera tan radical, pero sí, como repito, cada uno de nosotros podemos analizar así en nuestro metro cuadrado, como solemos decir, para ver qué necesidades hay a nuestro alrededor y dentro de lo que podamos también poder contribuir. Todos tenemos capacidades. Es triste cuando alguien dice que no las tiene. Todos tenemos diferentes habilidades e incluso eso se puede poner de manifiesto y se puede practicar dependiendo de la circunstancia para poner en práctica y promover el bien común. Aquí no se trata tampoco solo de ver qué beneficio voy a sacar yo si hago algo, ¿no? Esa es una versión muy mercantilista, es decir, ¿qué hago yo y cuánto me van a pagar? No, no todo en la vida nos lo van a pagar y al final creo que la satisfacción de haber ayudado a alguien en necesidad es mucho más grande que a lo mejor un salario o un pago en algunas veces. Otro punto un poco polémico en cuanto al bien común es el control de la riqueza. Después de la pandemia se ha visto inclusive que los ricos aumentaron más su riqueza y las personas pobres aumentaron su pobreza. Esto es un hecho muy grave y en contra del bien común porque significa que al final todos tendríamos que tener dentro de lo que se pueda diversas posibilidades para tener un nivel de vida de acuerdo a la dignidad propia del ser humano, pero tristemente se sabe que a veces esto está controlado por sistemas económicos que al final el tema del bien común, tristemente eso no les interesa. Y también el bien común nos ayuda un poco a salir de nosotros mismos, es decir, a trascender y a no solamente mirar nuestras propias necesidades, sino que también darnos cuenta que hay personas que están en condiciones de menos desarrollo, pero ayudarles a potenciarlo.
Y por último, no podríamos hablar del bien común si tampoco tomamos en consideración la dimensión espiritual del ser humano, es decir, su posibilidad de poder ejercer o practicar una religión.